Bienvenidos una vez más al programa Tincuy, un espacio de encuentro y diálogo y reflexión en torno a las distintas producciones académicas sobre la realidad social de la región de Ayacucho, ¿no? Promovido por el Colegio Profesional de Antropólogos de la región de Ayacucho. En esta ocasión estamos para poder conversar en torno a una reciente publicación con mucho aporte que nos hace pensar en torno a las formas distintas en cómo se ha ido desarrollando la antropología y a su vez en el desarrollo y el reconocimiento del quechua. Estamos hablando del libro Elegida por el Rayo, Illapapa Unanchasjan, testimonio de la partera Marcelina Núñez, que ha sido escrito por Tania Pariona Icochea y Luis Medina Guamaní, publicado este año por Ediciones Achahuata. ¿Cómo estás, Tania? Bien, muchas gracias, José, por esta oportunidad de poder Muy seguir bien, hablando del libro. genial. ¿Puedes comentarnos un poco respecto a ti para que te puedan conocer, por favor? Sí, yo soy licenciada en literatura, egresada de San Marcos, ya hace varios años. El 2006 egresé, si mal no recuerdo, sí. Y soy licenciada en literatura también. Y para la licenciatura realicé una tesis que es la que da origen a este trabajo, ¿no? Al testimonio de la partera Marcelina Núñez, ¿no? Y eso fue ya hace varios años, el 2008. A raíz de este trabajo, que fue un trabajo de campo, ¿no? Me interesé mucho por la antropología e hice la maestría en antropología en la Católica, ¿no? Y me gradué el 2016 de esa maestría. Bueno, y me dedico a la docencia, actualmente en la enseñanza del portugués como lengua extranjera, que es mi principal eh, trabajo actualmente, ¿no? Claro, ¿y puedes comentarnos un poco cómo se materializa esta experiencia que en un primer momento ha sido trabajado en tu tesis Ujú. para tener lo que ahora tenemos en este formato de libro testimonial? Sí, el 2008 regresé a Huamanga, porque yo he crecido en Huamanga, ¿no? Em, para hacer esta tesis, esta investigación, en principio literaria, ¿no? Bajo la idea de recopilar relatos sobre salud e enfermedad, ¿no? Que es la línea de investigación de mis padres, que son docentes en San Cristóbal, ¿no? Y entonces no conseguía yo la idea de los relatos como quería, ¿no? Como estaba en ese momento dentro de la disciplina de la literatura, esperaba encontrar relatos que se asemejen a cuentos, pero el tema de salud, de enfermedades es un tema íntimo, ¿no? Entonces la gente no está muy dispuesta a hablar tan fácilmente de estas cuestiones, ¿no? Y si lo hace de una manera bastante limitada, ¿no? Muy breve. Y la gente que sí te cuenta no necesariamente es una buena o buen narrador o buena narradora, ¿no? Y entonces esa cuestión de la narración, de la buena narración, de saber contar era fundamental para mi tesis porque era de literatura, ¿no? Entonces, dentro del grupo de personas que entrevisto, porque hay varios entrevistados y entrevistadas, está doña Marcelina Núñez, estaba doña Marcelina Núñez, que era una partera que ya había trabajado, que ya había conocido mi madre, que enseñaba en aquel entonces enfermería en la San Cristóbal, ¿no? En el curso de medicina tradicional visitaban parteras, hueseros, curanderos, ¿no? Y entonces doña Marcelina era una de sus informantes, digamos, más asiduas, porque ella, como me dijo mi madre, contaba muy bien esta historia de cómo ella se hizo partera, ¿no? Y de que había sido tocada por el rayo y que luego había tenido un sueño con Dios y que la Virgen en otro sueño le había marcado las manos, en fin. Entonces, cuando mi madre me cuenta un poco sobre esta propuesta de doña Marcelina, yo decidí que podía ser muy interesante
entrevistarla, ¿no? Pero estaba como limitante para mí la cuestión de la lengua, porque yo entiendo algo del quechua, porque he crecido en Huamanga, pero no es mi lengua materna, y por más que he estudiado quechua varias veces, no alcanzo, ¿no? A tener una comunicación fluida en quechua. Entonces, para las entrevistas fui con mi padre, que es el antropólogo Walter Pariona, y él hizo de mi traductor, ¿no? Porque yo tenía una lista de preguntas pensadas en un informante curandero, ¿no? Muy generales, ¿no? Pero doña Marcelina tenía otro interés en contar su historia, porque ella se pensaba, se consideraba no una curandera, sino en efecto, una persona elegida, ¿no? Elegida para atender partos, para curar del susto, ¿no? Y bueno, y así surge esta idea del testimonio, surge de 2 entrevistas que le hicimos a doña Marcelina en 2008, y luego para presentarla como relato ante la Academia de Literatura, ¿no? En el mundo académico, propongo el formato testimonio, que es un género aceptado dentro de la literatura, pero es un testimonio inicialmente traducido al castellano, ¿no? El año 2011, el año de mi tesis. Y la historia y todo el insumo de este relato se quedó en mis archivos varios años, ¿no? Yo tenía la esperanza de poder publicarlo, en efecto, bilingüe, como ha salido la edición. Pensaba hacerlo yo misma y seguí estudiando el quechua, pero en el camino veo pues que no, primero no es una lengua sencilla, ¿no? La gente puede pensar que sí, que es una lengua con la que has crecido escuchando, pero si no aprendes como lengua materna y ya has pasado por la cuestión de la escolarización y de aprender una lengua sistemáticamente, no es sencillo, ¿no? El quechua es una lengua en realidad muy compleja, y en el proceso pues me doy cuenta que no voy a poder sola, ¿no? Y conozco al que es coautor, Luis Medina, que es el que va a hacer la traducción al quechua finalmente, ¿no? Y el 2022, conocemos a la editorial Achahuata, que nos propone publicar el testimonio, y nos embarcamos pues en este proyecto bilingüe, ¿no? Entonces así ha tenido un recorrido realmente extenso, que ha estado en pausa varios años, ¿no? Pero que finalmente ya salió a la luz, y yo me siento muy contenta, porque era una deuda también con doña Marcelina, que falleció ya en 2019, y bueno, y con su familia, ¿no? Su nieta, Adela Quispe, que es enfermera además, es también heredera del conocimiento sobre la atención a las gestantes y a los niños con mancharisca, a las personas con mancharisca, ¿no? Eso es un poco la Claro, previa. sí. Y se inscribe dentro de un proyecto mayor, ¿no? Y creo que Uh-huh. el, el publicarlo como un testimonio da cuenta también de esta voz de Marcelina. Pero Uh-huh. imagino que también hubo muchos desafíos, es decir, cómo la forma tan cotidiana, normal, o el quechua mismo que habla Marcelina, ha significado determinados esfuerzos para Uh-huh. un público mucho mayor y tenerlo en esta edición bilingüe. Sí, de hecho que sí. Felizmente de las entrevistas del 2008 quedaban los audios, y una primera transcripción al quechua, ¿no? Sobre las cuales ha trabajado Luis Medina. Ha vuelto, sin embargo, a los audios, ¿no? Porque él no llegó a conocer a Marcelina, ¿no? Y los ha escuchado reiteradas veces. Hemos discutido varias no, pero algunos momentos de la conversación en que no se entendía, porque como comprenderás hay un contexto de la oralidad que se pierde cuando se retira el resto de elementos, no solamente queda la voz, por ejemplo, la gestualidad, lo que está ocurriendo alrededor, ¿no?
Y entonces me preguntaba Luis sobre algunas cosas, yo tenía que recurrir a mi memoria porque no tengo algún registro en video, pero posterior a esta entrevista, ¿no? De 2 años después, me parece. Y no estábamos tratando de reconstruir lo que había ocurrido, ¿no? Y sí, pues en ese sentido ha sido una ardua labor la de Luis Medina, que además se animó a ir a Chiara, donde fue enterrada doña Marcelina, ¿no? Y la conocían algunas personas que todavía la recuerdan de haber sido atendidas por ella, ¿no? En sus partos. Pero sí, es una labor compleja la cuestión lingüística, ¿no? No es sencilla. Hay términos que el mismo Luis, que es docente de quechua, quechua ayacuchano además, ha aprendido porque él tampoco conocía, ¿no? Estamos hablando de una señora que nace pues a inicios del siglo, ¿no? Entonces, del siglo XX, quiero decir, y era un quechua interesante, ¿no? En el sentido de que ya se han perdido algunas palabras o ya no se usan, ¿no? Actualmente en la lengua como la conocemos ahora, ¿no? Sí, y entonces este mismo proceso y además la forma misma, cómo surge el relato de Marcelina, puede aproximarse también a las otras formas de Gregorio Condori, por ejemplo, ¿no? De Ricardo Valderrama, que genera un antes y después dentro de la misma forma como se hace también mucho más partícipe a la voz del informante, del participante, ¿no? Entonces, quería un poco más que nos puedas comentar respecto a qué otras realidades muestra este testimonio y que nos puede permitir reflexionar sobre los distintos cambios que hubo en la región de Ayacucho relacionado quizá a la vida personal de Marcelina, a la forma como ejercía la función de una curandera local, una partera, y a otras posibilidades de su relacionamiento con el Estado, Claro. principalmente con el servicio de la salud. Sí, justamente porque es una persona que ya era un informante del curso de medicina tradicional en enfermería. También su discurso, ¿no? Las entrevistas están un poco sesgadas hacia ese lado, ¿no? Ella estaba bajo la expectativa y la espera de siempre ser consultada en efecto, por esos conocimientos en relación con la atención de partos, ¿no? Entonces, gran parte del testimonio se centra en contarnos cómo ella aprende a atender los partos, ¿no? Cuando le cae el rayo, dice ella, no sabía atender, no sabía qué iba a ocurrir. Luego hay una interpretación de la mamá de Marcelina que le dice que ha sido elegida, en efecto, por Papanchik, por Dios, ¿no? Que algo ha de conocer. Y en algún momento, y eso es lo interesante del testimonio, no se sabe temporalmente si antes o después del rayo, ella tiene una primera experiencia atendiendo a su madrina, ¿no? Atendiendo el parto de su madrina, que es lo que, digamos, la inicia en esta labor, ¿no? Y sobre esta labor ella va a contar pues, que ha tenido diversas experiencias buenas, positivas, que no se le ha muerto ninguna parturienta, decía ella, pero que también ha sido capacitada en el sistema de salud, ¿no? Biomédico, ¿no? Y que en esa capacitación y en ese encuentro con el sistema de salud oficial hay más bien un rechazo por su procedencia, ¿no? Porque ella era quechua hablante, monolingüe, analfabeta, no fue al colegio, ¿no? Sus padres no la dejaron ir, contaba ella también en el testimonio. Y entonces hay un rechazo muy profundo y un racismo muy explícito, ¿no? En las expresiones que ella manifiesta que tenían algunos, algún personal de la salud con respecto a ella y a lo que sabía, ¿no? Entonces, hay una parte importante del testimonio que se centra en esta especie de desencuentro más bien entre ambos conocimientos, ¿no? Por un lado el de Marcelina y por otro lado el conocimiento biomédico. En alguna parte de su relato cuenta también que se traslada a Lima
durante la época del terrorismo, ¿no? Ella, para evitar o para salvar a uno de sus hijos, dice ella que lo estaban persiguiendo, pero ese no es un tema y eso me gustaría esclarecer, ¿no? No es un punto que el testimonio privilegie, ¿no? Sobre la época del conflicto armado interno. No, es una parte dentro de la historia de Marcelina que, como te digo, enfatiza en la cuestión de la labor de partera, por eso también el título sobre la partera, ¿no? Y ella, bueno, después regresará, ¿no? A Ayacucho, ¿no? ¿Qué más? Eh, y bueno, también hay Y, una... Sí, claro, dime. y en relación a la maternidad, ¿no? Porque también es una historia de vida que en cierta medida va contando Sí, sus encuentros, los desafíos, las dificultades que encuentra con el sistema de salud, pero sí. también es madre y tú, Tania, que has realizado investigaciones en torno a la maternidad, ¿cuál es tu lectura en torno a cómo ella ha ido cuestionando inclusive, ¿no? Determinados mandatos de género? Mira, en el testimonio no hay tampoco mucho al respecto. Lo que sí hay es dos momentos o momentos que ya aparecen una interpretación, ¿no? Que son, por ejemplo, el primer parto atendido, el de su madrina. Ella se refiere a su primer niño atendido como su primer hijo, ¿no? Este es mi primer hijo. Y entonces todos los niños que atiende son de alguna manera sus hijos también, ¿no? Ella tiene, me parece bueno, no estoy segura de cuántos hijos, pero dos de ellos fallecen en un evento extraño, ¿no? Que ella va a contar junto con su esposo, ¿no? No en el mismo momento, sino años después de haber desenterrado un perol, dice ella, ¿no? De que estaba enterrado y que habrían aspirado el amoníaco, ¿no? Y que después de un tiempo fallecen. Entonces, y ahí sí, en ese aspecto, en ese punto hay un momento interesante sobre su posición materna, ¿no? Que es realmente conmovedor porque ella cuenta que no, después de ese terrible episodio está muy chocada, ¿no? Y empieza incluso a escuchar voces de que le llama a uno de sus hijos, ¿no? Está un poco fuera de sí, ¿no? Pero, y aquí viene otro aspecto que también enfatiza mucho ella en el testimonio, y es la cuestión de la fe religiosa, ¿no? Dicen, pero me mandaron a hacer misas, me dieron escapularios, ¿no? Para sacarlo un poco de este shock terrible, ¿no? De la pérdida de los hijos, ¿no? Eh, es, me parece bien interesante la pregunta que me haces porque el libro presenta el testimonio en la traducción al quechua, bueno, la versión bilingüe, perdón, quechua-castellano, las entrevistas, pero no hay un análisis propiamente del testimonio. Yo planteé un análisis inicial en el 2011 en mi tesis de literatura, ¿no? Eh, Sin embargo, me parece claro, hay aquí un material para explotar, ¿no? Que obviamente el lector es otra gente que puede leerlo, ¿no? Desde otras perspectivas, más antropológicas, quizás menos literarias puede encontrar, ¿no? Eso me parece muy bueno, muy rico, ¿no? Porque no es un libro que esté cerrado en sí mismo y diga, ya, bueno, acá te explicamos todo, esta fue así, ¿no? Y la maternidad es esa, no, está más bien para la lectura y las posibles interpretaciones, ¿no? Eso creo ese creo que es un aporte principal y obviamente la versión en quechua, ¿no? Que ha sido también cuidada, ¿no? Porque se trata de un profesor ya de varios años de experiencia en enseñanza del quechua, también ayacuchano, Luis Medina es del sur, ¿no? Del sur de Ayacucho, entonces estamos así entre ayacuchanos, ¿no? Marcelina, Luis y yo en este quehacer del testimonio. Claro, y una de las cosas que, claro, sí tiene un carácter testimonial, ¿no? En cierta medida, y no intentando comparar con la cuestión
de la producción de Ricardo Ujú, Valderrama, por ejemplo, él sí, presenta un quechua no estandarizado, ¿no? E intenta acercarse un poco a la misma expresión de sus mismos vocablos y todo, ¿no? ¿Cuál ujú. es la finalidad o cuál ha sido el criterio de darle un determinado formato, a lo mejor reconocido por el Ministerio de Ujú, Educación, ¿no? claro. Claro, como Luis es el docente de quechua, él ha tratado de, en efecto, estandarizar y, sin embargo, ha mantenido expresiones del castellano, ¿no? En quechuizadas, ¿no? En el testimonio, en la versión en quechua, ¿no? Ahora, lo interesante de este libro, ¿no? Del testimonio de Marcelina Núñez, es que ya es un libro del siglo XXI, ¿no? En cambio, el de Valderrama, el de Gregorio Condori Mamani, aparece en un momento en el que todavía esta discusión de los quechuas, ¿no? Está el quechua cusqueño y el ayacuchano, quiero decir, ¿no? Está en un punto álgido, ¿no? Está, bueno, nunca ha dejado de estarlo en realidad, pero estamos hablando primero de otra vertiente, ¿no? Del quechua cusqueño, en el caso de Gregorio Condori, y de otro momento en el que el proceso de estandarización de la escritura todavía no estaba tan definido, ¿no? En cambio, ahora hay, ¿no? Yo estaba viendo hace poco mis redes sociales, desde hace cuántos años, 9 años me parece, o menos, el, formas de difusión del quechua, ¿no? Audiovisuales, el programa Ñujanchik de la Televisión Nacional del Perú ha catapultado el conocimiento y la transmisión del quechua, ¿no? La Universidad Católica, ¿no? Y su centro de idiomas de la Católica saca este curso de quechua, que es uno de los que yo conozco, de repente existen otros, ¿no? Que mejor sistematiza la enseñanza del quechua, ¿no? Porque eso también es una dificultad para personas que están aprendiendo, ¿no? Que quieren aprender el quechua con mucho empeño, obviamente, pero encuentras cantidad de ofrecimientos de enseñanza del quechua, pero que no tienen una sistematización, ¿no? O sea, no es que encuentres un material como cuando vas a estudiar inglés u otra lengua extranjera, ¿no? Un libro, audios, ejercicios, diálogos, ¿no? En cambio, hay un esfuerzo inicial, ¿no? De idiomas católicos por hacer ese material, por sistematizar la enseñanza y escogen justamente el quechua ayacuchano, ¿no? Entonces, creo que todos estos procesos que se han dado en el tiempo han generado también o generan una propuesta, o un quechua, perdón, diferente, ¿no? Que está rumbo a la academización, a hacerse ya no una lengua solamente de hablar en familia, ¿no? Sino una lengua que puede tener un nivel académico, ¿no? Con la que se puede generar conocimiento, que es finalmente el objetivo también con el libro, ¿no? Claro, sí, justo es lo que mencionas también reivindica que se puede escribir, ¿no? Hay muchos mitos respecto a la academia, cómo se ha constituido más eurocéntrico, y estas opciones ayudan también, y como mencionas, el libro que nos presentas tiene una riqueza porque va a ayudar a futuras generaciones, así como el texto de Arguedas, ¿no? De Francisco de Ávila, Dioses y Hombres de Guarochirí, permite un poco comprender cuál ha sido el contexto, qué vocablos, qué palabras para poder reconstruir cómo ha ido Ujú, cambiando, modificándose el quechua. Este texto también permite analizar no solo esos aspectos, sino también otras tantas, ¿no? ujú, Y otra de las cosas también que creo que en el Perú y todo va yendo, y creo que se inscribe también una de las intenciones del texto, es justamente reivindicar estos derechos lingüísticos, ¿no? ujú. Sí. Y más aún si es mujer, ¿no? Yo no hay tantas publicaciones y todo, ¿no? Ujú. Y un poco para ir en esta línea, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones que podrías brindar a profesionales, antropólogos, personas literatos o de las ciencias sociales que deseen realizar y cómo lo testimonial puede aportar dentro de su investigación? Ujú.
Es una pregunta para mí retadora, ¿no? Porque recomendar implica ponerse en una posición de superioridad, creo. Pero bueno, déjame ver. De mi experiencia, ¿no? Lo primero que yo diría es, dependiendo del área en la que vamos a trabajar, ¿no? Hay que observar el tipo de informante, ¿no? Por ejemplo, para una cuestión literaria yo necesitaba una buena narradora. Tengo otras entrevistas que están en mis archivos, ¿no? De gente que me contaba sobre enfermedades, de entrevistas con curanderos. Entrevisté también a un apu, ¿no? Lo grabé soterradamente, ¿no? Mientras estábamos en un cuarto sin luz, ¿no? Haciendo consulta, algunas cosas tuvo mucha razón de lo que predijo sobre mi vida. Hasta ahora me quedo sorprendida. En fin, tengo un material interesante desde la perspectiva antropológica, ¿no? Pero desde la perspectiva literaria, todas eran conversaciones muy coloquiales, muy cortadas, ¿no? En cambio, quien podía generar un discurso, además que ya había repetido varias veces, que gustaba contar, ¿no? A ella le gustaba a doña Marcelina contar sobre su vida, era ella, ¿no? Era la única de todo ese grupo de entrevistas que destacaba por esa capacidad narrativa tan especial que tenía, ¿no? Eso en principio, ¿no? Entonces hay que observar desde el área del que vamos, ¿no? Qué tipo de informantes estamos buscando. Y obviamente, no, y eso es difícil, ¿no? No cortar al entrevistado, ¿no? Eso es lo que me pasaba con Marcelina, ¿no? En la primera entrevista, como estaba yendo con mi padre, yo tenía una serie de preguntas y mi papá quería cumplir con todas, ¿no? Pero en el proceso Marcelina va contando, ella estaba engolosinada en su narración y por ahí hay una intervención para cortar y hacer otra pregunta, ¿no? Entonces, después de esa primera entrevista, revisamos, transcribimos una parte, me ayuda a traducir mi papá una parte, ¿no? Y veo, bueno, acá está contando algo interesante y hemos intervenido para que necesitamos preguntar otra cosa. Entonces, volvemos a una segunda entrevista y quizás debió hacerse más, ¿no? Pero yo era en ese momento, pues, primero muy joven, no tenía ningún presupuesto para un trabajo como el que estaba haciendo, ¿no? Bueno, sin embargo, con las dos entrevistas que le hicimos, obtuvimos un material muy rico, ¿no? Que ahora ya se puede leer y escucharlo. Eso me olvidaba decir, el libro viene con un QR, ¿no? Para acceder a los audios de las entrevistas, ¿no? Entonces, para que la gente pueda escuchar la voz de Marcelina y de mi padre, que es el que está haciendo las preguntas. Entonces, eso, ¿no? Hay que dejar que el informante, que el testimoniante nos guíe, ¿no? Y muchas veces lo que va diciendo va cambiando, reorientando también la línea de la investigación, ¿no? O la temática, la propuesta, uno va con sus preguntas, ¿no? Un primer panorama, unas ideas previas, pero lo que encontramos en campo finalmente puede cambiar a veces radicalmente los trabajos, ¿no? Las propuestas de investigación. Y otra cosa que yo sí quiero aportar, quizás de una manera un poco, no sé cómo calificarla. En todo caso, algo que descubrí con este trabajo, ¿no? Es que a veces somos muy celosos con lo que encontramos, ¿no? Eso me ha pasado a mí, ¿no? Yo estaba muy decidida a hacerlo yo misma, ¿no? Yo quiero hacerlo y el conocimiento tiene que salir, ¿no? Tiene que compartirse y eso es lo que ha ocurrido con este libro, ¿no? O sea, lo comparte Marcelina con los que la entrevistamos y lo comparto yo con Luis Medina, por eso aparecemos como coautores, y como digo en la presentación del libro, junto con Marcelina, que es la autora obviamente de su vida, ¿no? Entonces, somos 3 coautores ahí, porque si uno no tiene pues las suficientes herramientas, en mi caso lingüísticas, creo que debe tener la suficiente humildad para admitirlo, ¿no? Entonces vamos a hacer un buen trabajo, el objetivo es presentar un trabajo de calidad, ¿no? Que pueda
contribuir, como dices tú, a los lectores, a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, no vale la pena mucho cerrarse o entercarse en las ideas de apropiarse de un conocimiento que finalmente no es de uno, es de la cultura, es de nosotros, de los ayacuchanos, en fin, y espero que también de las demás personas, ¿no? Que trascienda, digo, la cuestión cultural de lo ayacuchano, de lo quechua, ¿no? Eso Claro, diría. y creo que la reflexión que haces también es bastante profunda, ¿no? Porque invita a hacer una nueva forma de investigación y que en este caso vendría a ser una investigación colaborativa, mucho más aún transcultural, inclusive podríamos mencionar, porque son distintos diálogos, Juan, Claro. desde la parte del quechua, sus matices, los significados que existen, la parte mucho más de sintaxis, Marcelina, más su propia voz y la mirada y la experiencia desde tu participación, ¿no? Pero también me parece algo muy, muy trascendental es que puedas también desprenderte de los audios, que normalmente uno diría, basta con la escritura, ¿no? Pero das la oportunidad de que muchas otras personas puedan conocer a Marcelina y a su vez es una forma de reconocimiento que muchas veces la academia no ha hecho con múltiples personas que se les utiliza como informantes, están presentes, entonces imagino que para su familia también es algo muy significativo, ¿no? Encontrar un libro que hable de su familia, de su madre, para sus hijos, creo que es bastante trascendental y es una forma de retribución. Entonces, muchas gracias, Tania, por habernos brindado múltiples matices, ¿no? Más bien, coméntanos si en Ayacucho se puede adquirir el libro, en qué librerías o bajo qué modalidad podemos hacer también. Es una buena pregunta. Mire, el sábado 4 de noviembre presentamos el libro en Ayacucho, en Huamanga, ¿no? Estuvo en la presentación Adela Quispe, que es la nieta de Marcelina, y yo comenté ahí que esta primera edición del libro es modesta, tiene 220 ejemplares nada más, que han sido distribuidos en algunas librerías en Lima, ¿no? Eh, estamos todavía en conversaciones con la editorial para ver si se puede generar una segunda edición que ya salga, ¿no? De Lima, porque creo que es lo importante, ¿no? Ahora, ¿por qué no en Ayacucho? Porque el editorial, y eso quiero recalcarlo otra vez, ¿no? Editorial Achahuata, Ediciones Achahuata, perdón, confió en el libro, ¿no? Confió en el testimonio. Ellos nos editan a Luis Medina y a mí, no porque nosotros lo estemos financiando, es una apuesta por este libro, ¿no? Entonces, eh, voy a ver, a hacer todo lo posible para que esta segunda edición salga y llegue a Ayacucho. En todo caso, el libro está en librerías en Lima, en El Virrey, en Ibero y en la librería Sur, ¿no? Que todavía sé con certeza que tienen ejemplares, ¿no? Pero sí, sería, y a mí particularmente me interesa y deseo que haya, ¿no? ejemplares en Ayacucho, ¿no? Que es de donde surge, ¿no? Voy a insistir en este proceso, sí. Muchas gracias, Tania. Bueno, hoy día estuvimos conversando un poco en torno al reciente libro publicado titulado Illapapa Unanchasjan, elegida por el Rayo, testimonio de la partera Marcelina Núñez, un libro muy, muy importante que todo antropólogo y toda la comunidad, inclusive todo ayacuchano, tiene que leerlo para poder comprender y conocer a Marcelina, ¿no? Y a su vez también adentrarnos un poco más a las múltiples vivencias, la forma de la concepción, de la salud intercultural, la vigencia de las parteras, las múltiples violencias y tener también una lectura desde el ciclo anterior, ¿no? Entonces es muy importante, una lectura importante que nos va a poder permitir pensar la región de Ayacucho y a su vez también nos puede
podemos gozar de esta edición bilingüe y también escuchar su voz de Marcelina. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti, José, por tus amables palabras estoy segura que con este tipo de entrevistas nos ayudas a difundir el libro, ¿no? Y obviamente el conocimiento de Marcelina Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Tupananchiskama. Igualmente, Tupananchikama.